Que hablamos siempre de realidad, de escribir ficción. Hay gente que no nos atrevemos a iniciarlo y hay gente que tiene el valor, como las dos personas que me acompañan hoy, de intentarlo. Y no me quiero enrollar más porque lo que queremos es escuchar a Óscar y a Santi. Muchísimas gracias por haber venido. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia aquí, muchas gracias, Mabel, por tu introducción. Verán, Richard Kapuscinski, que era un gran periodista, un gran maestro de periodistas contemporáneos, además historiador y un fabuloso escritor, decía que para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Kapuscinski añadía que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Santiago Pérez Malvido reseña con notorio sentido del humor y ironía en sus notas biográficas en la solapa del libro que él ha sido, leo textualmente, camarero en la Costa del Sol, repartidor de pizzas en Madrid, cantinero en el puerto de Gibraltar, profesor en un instituto de formación profesional, vendedor de libros y periodista en Cádiz, entre otras ocupaciones. Y yo creo que precisamente eso es lo que todos los periodistas debíamos hacer. Debíamos trabajar antes en otra cosa que no fuera periodismo, porque eso nos iba a permitir entender qué es lo que de verdad interesa a la gente, qué inquieta a la gente, cuáles son las motivaciones de la gente, y eso nos sería muy útil hacer unas prácticas de cara al público en cualquier función o especialidad que la vida siempre pone al alcance laboral. De hecho, eso nos ahorraría el trance en el que nos estamos encontrando ahora, en que el público, los lectores, piensan que las redes sociales son medios de comunicación, son redes sociales, no nacieron como medios de comunicación, y el partidismo que se encuentra en muchos compañeros de profesión debido al grupo editorial al que pertenecen, a su alejamiento respecto de la realidad de los ciudadanos de la calle, etc., lo que ha conducido al periodismo es, hay quien dice que está muerto, yo no diría tanto, pero creo que sí está en un coma profundo, del que esperamos que resucite algún día. Decía que eso es precisamente lo que hace a Santi, lo que hizo a Santi, buen periodista, estuvo en el periódico del Guadalete, estuvo en el diario de Cádiz, estuvo en MEFE y además estuvo en comunicación institucional en la Junta de Andalucía, siempre desarrollando con gran eficacia su profesión. Decía que esa capacidad de empatizar es lo que hace a Santi buen periodista, y por lo que he leído en esta novela, en El viaje de Maisha, que es para mí una de las novelas más interesantes que he leído este año, esa capacidad de observación, esa capacidad de deducción, esa capacidad de mirar a la gente y entender a la gente, se encuentra muy presente en todas las páginas de este libro. Yo creo que sin renunciar al relato de esa aventura humana que necesariamente tiene que ser cualquier buena novela, esta obra es una aguda descripción sobre la capacidad del universo femenino para enfrentar situaciones adversas en un mundo donde ese rigor contrario y adversario es parte de su vida cotidiana. Y para hablar del viaje de Maisha, yo creo que no hay nadie mejor que su propio autor. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Para mí es un placer que me acompañe aquí Óscar Novato. Óscar Novato, pues para quien no lo conozca, yo creo que todos lo conocéis, es un maestro de periodistas en Cádiz. Los que hemos trabajado como periodistas haciendo información, sabemos las veces que nos hemos comido el coco por culpa de las noticias que han publicado en el diario. Yo el primero cuando estaba en la agencia EFE, ¿no? Y es un maestro de periodista por la manera en que él se aproxima a la noticia y a la información y cómo la transmite, ¿no?
Es algo que solo se aprende en la calle y él ha aprendido a hacerlo en la calle y creo que eso pues, en fin, lo hace para mí un maestro y una persona de admiración. Aparte, como escritor es un extraordinario escritor. Quien no lo haya leído, desde ya os recomiendo leerlo porque sus novelas son realmente magníficas, ¿no? El libro que se presenta es tuyo. Muchas gracias. Entonces, tenía que agradecerle a él pues, en fin, que haya aceptado presentar este libro porque para mí pues, es un placer y de verdad algo que es difícil de olvidar. Él ha citado a Kapuscinski, yo me gustaría citar a Enrique González, que lo conocí este año personalmente aquí cuando celebramos periodismo con ellos, porque hay un libro suyo que dice que se llama Crónicas de Nueva York, Historias de Nueva York, algo así, que él dice que una idea que me impactó mucho, dice, uno empieza a dejar de ser periodista cuando empieza a preguntarse el por qué pasan las cosas, ¿no? Porque los periodistas informamos de qué ha pasado, cuándo ha pasado, dónde ha pasado, pero nunca informamos del por qué. Porque siempre llega mucho tiempo después de que ha pasado un suceso. Entonces muchas veces el porqué, la gente que tiene inquietud lo busca pues, en el reportaje de profundidad o incluso en la ficción. Y la ficción es una manera de contar una verdad a través de las mentiras, ¿no? Entonces, cuando uno se hace mayor dice yo ya de periodista poco porque me interesa más por qué pasan las cosas que pasan, ¿no? Parafraseando a este hombre. Entonces, empezar por ahí diciendo eso. Quería también contaros el origen de la novela, porque la novela surgió en el verano del año 2021. La editorial Kaizen, que es una editorial pequeñita de aquí de Cádiz, convocó un concurso de relatos cortos que podía presentarse cualquier persona de Cádiz y el premio para el ganador de ese concurso era publicar una novela. Yo me presenté al concurso, el jurado que estaba compuesto por dos reconocidos escritores que eran Daniel Fobián y Jesús Maestro de la Torre, pues les gustó mi relato, me dieron el premio y pues, tuve la oportunidad de publicar una novela y así nació El viaje de Maisa. ¿Y quién es Maisa? Bueno, Maisa es una joven argelina que es estudiante de Bellas Artes y que vive en un pueblecito turístico de la costa mediterránea de Argelia, que se llama Skikda, ¿no? Ella, pues porque existe esa costumbre en la gente del Islam, ¿no? Pues es prometida en matrimonio muy joven, siendo niña, con su tío Rachid. Y bueno, ella lo acepta, siendo niña, pues me casaré con mi tío cuando crezca, cuando sea mayor y tal. Y ella, bueno, vive con sus padres, con su hermana Basira. Bueno, pero hay un suceso en este periodo en el que ella ve que le ocurre a su hermana. Su hermana es víctima de lo que se llama la venganza de honor. Un castigo que se le inflige a una mujer porque no ha respetado las normas que en teoría debe de respetar en la comunidad, ¿no? Y ella ve que pasa eso y decide, yo no quiero pasar por aquí y me voy. Entonces decide escaparse y escapa hacia el sur de Argelia. ¿Por qué escapa hacia el sur de Argelia? Bueno, su tío Rachid, que es otro personaje de aquí de la novela, trabaja como piloto en España. Tiene una pequeña avioneta y se dedica a hacer excursiones entre España y los países del norte de África, llevando a turistas adinerados porque dice, bueno, me voy a pasar un fin de semana en, no sé, en la Fez, en Argelia, tal. Voy y vuelvo en un ratito en la avioneta, él se dedica a eso, ¿no? Entonces tiene miedo si viene a España de encontrarse con su tío. Entonces por eso huye hacia el sur, le ayuda a un joven amigo que conoce allí en Skikda, un joven tuareg que se llama Sar, ¿no? En paralelo con la historia de Maisa está la historia de otra joven española, una periodista que se llama Claudia. Claudia pues está empezando su carrera de periodismo y en fin, le surge la oportunidad de acompañar a un renombrado periodista español que se dedica a hacer crónicas de viajes que se llama Ricardo Bardalí. Y Ricardo Bardalí es muy amigo de Rachid, del tío de Maisa. Entonces pues se ve sin quererlo metida en la persecución de Maisa a través de Argelia y bueno, ellos huyen en una camioneta, en una furgoneta Volkswagen a través de la carretera, pero su tío siempre va más rápido porque va en la avioneta y va siempre llegando antes a los sitios, ¿no? Entonces siempre tienen el peligro de saber a ver si me encuentro o no me encuentro con ellos, ¿no? Entonces os he traído para que veáis un poquito un mapa de lo que es el recorrido que hacen los personajes.
esto es el recorrido total, ¿no? En el punto A es, digamos, donde está Skikda, y el punto B, donde se dirigen, es una ciudad del centro del Sáhara que se llama Tamanrasset. Son 2.149 kilómetros que ellos recorren a través del desierto del Sáhara. Según Google Maps, se tarda 27 horas en hacer ese trayecto, ellos lo hacen en varias jornadas. He puesto una comparativa de lo que se tarda, o dónde se llegaría yendo desde Cádiz a algún punto de Europa en 27 horas, y se harían pues unos 800 kilómetros más y llegaríamos pues hasta la capital de Austria, hasta Viena, ¿no? Este es el viaje de Maisa, ¿no? Una vez que llegan al punto B, que digamos, si os fijáis, es el corazón del desierto del Sáhara, pues allí siguen otros recorridos, ¿no? Ellos hacen varias etapas. La primera la hacen entre Skikda y Biskra. Toda esta zona norte de Argelia, ¿no? Es zona turística, zona agrícola. Argelia fue durante la época de la colonia francesa, cuando Francia dominaba el país, fue el primer productor mundial de vino, de uva de vino, ¿no? Tiene una agricultura bastante rica, ¿no? Ponte el micro más hacia la boca, porque es que no se oye. Vale, perdón. Esta es la primera etapa, que llegan, digamos, hasta una localidad llamada Biskra, una de esas localidades que llaman las puertas del desierto. Nunca me imaginé yo que el desierto tuviera tantas puertas, porque todas las ciudades que están bordeando el desierto del Sahara se llaman así, tanto en Marruecos como en Argelia como en Libia, ¿no? Tienen multitud de puertas, ¿no? Digamos que es la primera etapa del viaje. Hacen otra etapa que, si la veis aquí, también tenéis de Biskra a Gardaya, ¿no? Que ya a través del desierto del Sáhara. Todo este viaje ocurre, por eso lo he puesto el año 2011, no ocurre ahora, ocurre en el año 2011, que fue el año en el que se produjeron en todo el Magreb los levantamientos populares que se conocieron como la primavera árabe. Como sabéis, en Túnez, pues, que fue lo que originó todo esto, en diciembre de 2010 en Túnez, la policía le quitó el carrito de frutas a Mohamed Bouazizi, que era pues una persona que vendía frutas y verduras en la plaza para alimentar a su familia, y de una manera un tanto arbitraria pues le quitaron el carrito de frutas, lo detuvieron y en fin, él no podía a partir de ese momento alimentar a su familia, ¿no? En unas condiciones muy precarias, ¿no? Pues él, en un arranque de rabia, se prendió fuego delante de la sede de las autoridades, y a los pocos días pues murió por culpa de las heridas, ¿no? Esto provocó un levantamiento popular en Túnez de gente pidiendo pan y dignidad, que terminó con el derrocamiento del gobierno que había por entonces, un proceso democrático. En fin, con el paso del tiempo, esto ha terminado. Si veis las noticias día a día, pues ha sido un loop, porque otra vez volvemos a la misma en Túnez. Pero se contagió al resto de países del norte de África. Lo más llamativo fue los levantamientos o las concentraciones populares que ocurrieron en la Plaza Tahrir, en Egipto, en el Cairo, que congregaron a miles de personas que decían que estaban hartos del gobierno de Hosni Mubarak, y al final consiguieron el apoyo del ejército, y efectivamente Hosni Mubarak, después de 30 años de gobierno, tuvo que irse. Hasta qué punto hubo cambios, en fin, no puedo decir, ¿no? En otros sitios los levantamientos fueron más sangrientos. En Siria dio lugar pues, a eso, a que se produjera una guerra civil, que surgiera el ISIS y que Siria pues, desapareciese prácticamente como país, ¿no? En Marruecos sí provocó algunos cambios mínimos, porque el rey Mohamed introdujo algunos cambios en la Mudawana, que es el código de familia por el que se rigen un poco pues, las normas que se rigen la familia, las mujeres y tal en Marruecos. Y en Argelia es que tiene una historia muy peculiar, ¿no? Porque Argelia, después de tantos años de colonización francesa, a partir de 1952, creo, ellos empiezan a reclamar su independencia. Hay una guerra contra los franceses, ¿no? Y consiguen la independencia en 1962 después de miles de muertos, tortura, en fin, fue una masacre y consiguen la independencia de Argelia. Ellos entraron en un proceso democrático a partir de los años 60,
Pero a finales de los años 90, es posible que recordéis, ¿no?, ganó las elecciones el FIS, el Frente Islámico de Salvación, que era un partido islamista, digamos, que pretendía, pues, implantar un Estado islámico allí. Los militares, que tenían mucha influencia, porque son los que formaban el Frente de Liberación Nacional, que protagonizó la Guerra de Independencia, pues se pusieron, se suspendieron la segunda vuelta de las elecciones. Y bueno, pues aquello empezó un baño de sangre durante 10 años en Argelia, que era horroroso, ¿no? Mataban especialmente, pues, a artistas, a periodistas, a los niños, en fin, fue un baño de sangre. Entonces yo creo que esas razones, pues, un poco impidieron que cuando se produjeron los levantamientos de la primavera árabe en Argelia no tuviese tanto repercusión como tuvo por ejemplo, en Egipto. Lo que no quiere decir que no hubiera protestas, ¿no?, y efectos en el gobierno. Por ejemplo, hubo gente que se autoinmoló también en Argelia, y hubo cambios porque, por ejemplo, supuso que el gobierno derogase por primera vez, pues, el estado de excepción que había decretado, pues, cuando se produjo la guerra civil, ¿no?, el decenio negro. Bueno, todo eso es el trasfondo de la novela. En el viaje que ellos hacen a través del desierto, ellos, pues, ponen la radio, sintonizan emisoras de onda corta, sintonizan las emisoras de la Radio Nacional de Argelia, y el ruido de fondo es de las noticias de lo que se está produciendo en Túnez, de lo que se está produciendo en Argelia, de lo que se va a producir en Egipto, y todo eso, digamos, acompaña a los que huyen, ¿no?, a través del desierto hasta Tamanrasset, ¿no? Llegan a Gardaya, que es un lugar central, ¿no?, y de Gardaya, pues, llegan a Tamanrasset, que es la última etapa de su viaje. La veis aquí. Tamanrasset está situado en una cordillera que se llama el Hagar, que se considera como el lugar de nacimiento de todas las tribus tuaregs del Sáhara. El reino de los tuaregs forma, digamos, esa parte del sur de Argelia, pero también un poquito de Mali, un poquito de Níger, ¿no? Hay una especie de territorio ahí en el que ellos están ahora un poco peleándose contra gente partidaria de Al-Qaeda, que ya empezó a implantarse cuando sucedió esto en los años 2011. Quizás recordaréis imágenes de extranjeros secuestrados por los islamistas en esta parte del Sáhara, que los ponían delante en Facebook reclamando, en fin, esas cosas, pues, pasaban en esta época, ¿no? Entonces ellos llegan, digamos, ahí, que es un punto caliente, ¿no?, y ahí ya, pues, se produce el desenlace de la novela, que ya no lo voy a contar, porque eso, cuando lo miráis ustedes y decís, oye, ¿qué le pasó a...? ¿Puedes dejar el mapa primero, el inicial? Sí. Se ve todo. Verán, es que hay una cosa que en esta novela maravilla bastante en el estilo de Santi, y es lo bien documentado que está. Llega a unos extremos a veces hasta sorprendentes, porque ese periplo que van ustedes a vivir, y les puedo garantizar que con bastante intensidad, por la calidad humana de la protagonista y quizás de la coprotagonista, otra periodista europea joven, de la misma edad que Masha, ese viaje no es, yo diría, que elegido al azar. Ese viaje reproduce en gran parte el viaje que hizo un antiguo gaditano, Lucio Cornelio Balbo el Menor. Fue un general romano que protagonizó la primera expedición africana de Roma, y partiendo de Sabra, que se encuentra ahora en Libia, llegó hasta Níger, cerca de Tombuctú, hasta Gao, y creo que Santi lo único que no desarrolla son los 750 kilómetros finales. Todo lo demás, partiendo de que, como él dice, esta vez el viaje empieza en Argelia, no en Libia, es un tenor siguiendo ese viaje. Entonces yo me pregunto si intencionadamente tú las has hecho huir por reivindicar un toque de galitanidad en la novela. Bueno, es verdad que ese es el toque gaditano de la novela, porque, claro, yo soy un autor, soy de Cádiz, y digo, no puedo, aunque escriba de otro país y de otra situación, no puedo olvidar que también, pues tiene su toque o su referencia a mi ciudad, y por eso, pues, aparece
Lucio Cornelio Balbo, también me sirve a mí pues para la trama de la novela, ya vosotros lo veréis cuando lo leáis, pues un poco para demostrar un poco el carácter de uno de los personajes, de Ricardo Bardalí, porque a raíz de Bardalí, buscándolo el rastro de Balbo el Menor por el Sáhara, pues bueno, podemos observar un poco cuál es su verdadero carácter, ¿no? Porque no es ese periodista famoso, apreciado y admirado por todo el mundo que todo el mundo cree, ¿no? Sino que por detrás es una persona totalmente diferente, igual que Rachid, el tío de Maisa, no es ese piloto elegante vestido con las Flying Angels en los hombros y las gafas Ray-Ban diciendo mira qué guapo soy, ¿no? Después tiene otra personalidad por detrás que no es la que se ve a primera vista, ¿no? Entonces sí tiene su toque capitano, que es ese, y otro más, pero se me ha olvidado que es lo que... Bueno, es que yo creo que hay un segundo en la actuación que hace Bardalí cuando llega a un determinado asentamiento, pero no lo vamos a contar, porque precisamente yo creo que ese es uno de los momentos en que se afirma más y se demuestra más, se descarna más a uno de los agonistas, en este caso un antagonista de la novela. Sin embargo, yo lo que más me ha maravillado de esta novela es que, verán, Maisha de un lado y Claudia de otro, son dos mujeres jóvenes que se ven, digamos, compelidas a emprender una huida. De hecho, Maisha está claro, Santiago lo acaba de exponer, ella huye de su tío, y la europea, la española, huye de la pobreza, del paro, intenta, al unirse a Bardalí, que en teoría es quien la contrata, abrirse camino y hacerse un nombre profesional. Pero sin embargo, a medida que pasan los días, se va metiendo en una trampa de la que al principio no es consciente y luego se va preocupando al descubrir cada día más la calaña del personaje al que está acompañando. Y en el fondo es el mismo problema, el de las dos protagonistas del libro. Son mujeres que están acosadas en un mundo donde hay una visión machista, atávica, dura, e incluso una visión que conduce a quienes la practican a despreciar profundamente a las mujeres. No vamos a contar por qué, eso léanlo en la novela. Pero lo maravilloso, insisto, es que si piensan que una de estas chicas es argelina y la otra española, es cómo enfoca Santiago, a través de ir encarnando a esos dos personajes femeninos que se enfrentan al mismo problema, pero lo hacen desde educaciones, desde mundo y desde ópticas distintas. Yo creo que eso ha sido bastante difícil, ¿no? Te has tenido que documentar mucho acerca de la sociedad argelina en esos momentos, porque Maisha es argelina y no quiere dejar de ser argelina, aunque admira cosas de Europa, ¿no? Sí, es verdad que es difícil aproximarse a una sociedad como la argelina desde aquí, desde España, sin haber estado allí dentro, ¿no? Y necesita una tarea de documentación pues bastante grande, pues, sobre todo porque cuando estás escribiendo la historia dices, bueno, esto es verdad, esto yo me lo puedo inventar, pero esto de verdad puede pasar, ¿no? Entonces es complicado, pero sí, ¿no? He tratado sobre todo de hacer los personajes creíbles y he tratado de seguir también una costumbre que tenía Juan Goytisolo cuando escribía sus libros. Como sabéis, Juan Goytisolo se fue a vivir a Marruecos y ha escrito mucho sobre la sociedad musulmana, no solo de Marruecos, sino de Argelia también, de Turquía, de Palestina, de muchos sitios, de Sarajevo, ¿no? Él decía que nosotros, desde Europa, no podemos manifestar ninguna superioridad moral con nuestro comportamiento respecto al comportamiento que tienen los musulmanes en general, la sociedad musulmana con la gente de su sociedad, ¿no?
Entonces, a mí me interesaba poner eso en relieve, ¿no? Decir, bueno, es verdad que aquí hay una gente muy violenta que reacciona de manera violenta cuando no se cumplen unos preceptos religiosos o incluso a veces impuestos por el Estado, pero aquí en Europa también hay otras formas de violencia muy fuertes, ¿no? Que no están consentidas, evidentemente, pero que existen y que no nos hacen una sociedad mejor, o sí. No pensamos, no creo que no haya ningún musulmán en Argelia que piense que porque aquí haya habido este año 59 asesinatos de mujeres, seamos todos los españoles unos asesinos de mujeres. Pues del mismo modo, tampoco creo que sea justo que nosotros pensemos, porque venga un colgado a Algeciras con un machete a matar a un sacerdote, toda la gente que viene de allí sean todos un colgado que va con un machete matando a gente por la calle. Entonces a mí me interesaba poner de relieve eso, ¿no? Hay que afinar un poco y dejar la brocha gorda pues, para otras cosas, ¿no? Somos adultos, somos gente inteligente y gente bien formada y somos capaces de apreciar los detalles de la vida de cada persona, ¿no? Entonces, eso está ahí en el libro y puede que sea parte de su motor, ¿no? A mí también, aparte, me interesaba mucho reflejar las contradicciones que puede tener la gente, ¿no? La gente no es blanco y negra, la gente no es... O sea, yo porque... a ver cómo lo digo, porque yo me fugue con un hombre y no respete un matrimonio forzado con mi tío, no significa que yo no crea en Alá. No significa que yo no quiera rezar mis 5 oraciones obligatorias al día o hacer mis abluciones por la mañana. Yo puedo ser igual de religiosa sin cumplir con una obligación que me afecta a mi vida civil, ¿no? Entonces, hay una cierta... Me ha interesado reflejar un poco que la religión no tiene por qué meterse en la ordenación de la sociedad civil en ningún sitio. Ya lo hizo aquí en Europa y hasta el punto de que también, pues bueno, ya sabéis lo que pasó en el siglo pasado con la Inquisición y tal, ¿no? Y después con esa superioridad moral que demostraba la Iglesia Católica, incluso hasta ahora, ¿no? Y es lo mismo que están haciendo ahora en los países musulmanes determinados grupos que pretenden de que su versión del Islam es esa versión predominante cuando el Islam es una religión muy rica, igual que el cristianismo, que tiene muchas variedades y que son todas merecedoras de respeto. Yo no voy a respetar a un señor que va matando por ahí ni ejerciendo la violencia, pero sí voy a respetar a una persona que cree en su Dios y que tiene todo el derecho del mundo a creerlo, a ejercer su religión y que esa religión no interfiera en la organización civil de la sociedad. O sea, que esté separado el Estado por un lado de la religión por otro, ¿no? Que es como ha pasado aquí, no siempre en la historia, y como debería de pasar esto. Y creo que algo de eso había en la primavera árabe, ¿no? Había una intención también. De hecho, hubo en algunos sitios, por ejemplo en Egipto, hay un escritor egipcio que lo cuenta muy bien. En Egipto, los hermanos musulmanes intentaron apropiarse de las protestas de la gente en la Plaza Tahrir, pero no lo consiguieron, ¿no? Y en Egipto tenían una poderosa plataforma a través de la televisión para transmitir su mensaje, ¿no? Pues esas son cosas paralelas que, bueno, lo cuento un poco para saber un poco lo que hay detrás de esta novela, ¿no? Y de cómo surgió la idea de meterme en este libro, ¿no? En hablar de Argelia, ¿no? Si me permites, al hilo de lo que acabas de decir, me gustaría hacer una precisión. Esta es una novela que tiene una magnífica música ambiente. Es decir, ustedes van a ir siendo arrastrados por la acción, por la vertiginosidad con la que se suceden las vivencias que están sufriendo los personajes. Recuerden que se trata de una huida, y una huida que llega a ser desesperada, pero al mismo tiempo, lo que él decía, ustedes están recibiendo como música de fondo, como música ambiente, referencias al fenómeno de la primavera árabe. Qué cosa curiosa, aunque ustedes no supieran nada acerca de la primavera árabe, en este libro tienen suficientes elementos para identificarla plenamente, para ver cómo evolucionó y para ver cómo se fue desarrollando a lo largo de los meses que fueron coincidentes con el escenario de esta novela, y sin embargo para nada les va a resultar ni molesto ni excesivo